Argentina. Me dejaste preocupado con el tema de los aumentos, Pablo. ¿Por qué? No, para nada. ¿Tenés algún otro? Porque Tengo yo todos. lo que te quería decir, todo eso que acabas de contar tiene una mala noticia, y es que este es el esquema que hizo el gobierno, no alcanza para bajar subsidios, que es en realidad el objetivo de esta decisión. No alcanza. Entonces, probablemente vaya a ser un trabajo que tengamos que rehacer. Hablábamos hace un ratito de las violaciones, a propósito de el tema de la violación grupal en Palermo, a la que hacía referencia Maite, y el caso escalofriante del que nos acabamos de enterar, que es el de la colega Alicia Barrios por Papo, que reveló en una entrevista. Vamos a saludar a José Eduardo Abadi, médico psiquiatra, psicoanalista y escritor. Siempre es un gusto hablar con él. José, gracias por atendernos. Francisco Olivera. ¿Qué tal, Pancho, querido? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quería ver si podemos... Yo no sé si estás al tanto de lo que pasó a raíz de la revelación de la violación grupal de Palermo. Sí. Se supo un caso de Alicia Barrios con Papo, que si te parece... no sé si, Maite, si lo querés, lo relatás brevemente, Claro. o si no lo escuchamos en el audio. Ella fue violada por Papo y sus músicos después de un recital en el Luna. Cuando ella estaba cubriendo como periodista, bajó al baño, porque sabía dónde estaban los baños de los camarines, por cubrir cosas de boxeo y demás. Bajó y estaba él con todos sus músicos totalmente sacados, así los describió, y la atacaron entre todos, la violaron. Ella después... Esto fue en los 80. Sí, fue en los José. 80. Ella en ese momento se va a Crónica que la atienda una médica porque estaba en estado de shock y demás. Y 6 años después, eso fue cuando ella tenía 20, y 6 años después lo entrevista a Papo y lo expone al aire. Y le dice, y esto que vas a escuchar, José, es una entrevista que ella le hace 6 años después de esta violación, en la que por primera vez habla del tema y se lo reprocha en vivo. ¿Te parece si lo escuchamos? Sí, yo lo que voy a hacer, Pancho, te cuento, vamos a tomar el caso como un motivo de hablar de la temática de lo que es la violación, el encuentro con el violador, etcétera, en términos generales. Sí, claro, es un disparador. Por lo que yo defino como mi posición de psiquiatra ética, no hablo de personas privadas. No, en perfecto. particular. Me interesa como disparador para hablar de tanto del violador como de la víctima. Sí. Dale. Te voy a decir una cosa, Papo. ¿Vos alguna vez violaste a una mujer? ¿Qué se ve? Yo te pregunto y vos me lo tenés que contestar. Semi-violación. Semi-violación. Sí. Vos sabés que hace 3 o 4 años atrás, 4 años, sí, más o menos, en el subsuelo de Luna Park. Tal vez un poco más, 5 años. ¿Pero te casaste? Era una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Papo. Y bajé al subsuelo de Luna Park y Papo se me vino encima. ¿Te acordás, Papo? ¿Te acordás? Salí corriendo, me asusté, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había querido pasar con vos. Y desde entonces nunca nos volvimos a ver. ¿Y hoy saldrías corriendo? ¿Todavía tenés ganas vos? ¿Vos sabés cómo es esto? ¿Vos todavía tenés ganas? Mira, así son las cosas. ¿Te quedaron ganas? Sí, tengo muchas ganas. Después de esa experiencia. Bueno, yo como detective soy medio músico, ¿no? Pero respecto a eso, uno siempre tiene ganas de violar. Bueno, sigue, gente no importa, no, esto lo dimos hace un rato. Independientemente del caso, José, lo quería como disparador para hablar del caso que conmocionó esta semana, que es el caso de Palermo. Primero, ¿un violador se recupera? Es una muy buena pregunta. Vos sabés que generalmente los violadores son cuadros psicopáticos. ¿Qué quiere decir con cuadros psicopáticos? Cuadro psicopático es un individuo que no tiene un reconocimiento, registro profundo de su semejante. No hay un otro al que uno registra, respeta, tiene el límite a la propia conducta en función de los derechos del otro. Generalmente los cuadros psicopáticos y las conductas psicopáticas severas que desconocen ese registro del otro son personas
que tienen una acción directa de sus impulsos, no tiene la demora entre el impulso que surge, si llegara a surgir, lo que puede hacerse o no puede hacerse, lo debido y lo indebido, lo correcto, lo incorrecto, lo positivo, lo negativo. No hay esa demora que hace al principio y el criterio de realidad, sino que hay directamente un cortocircuito y pasan del impulso a la acción sin siquiera que surja esa angustia señal que puede surgir cuando uno está frente a algo que siente que no. ¿Y eso por qué es? ¿Por falta de...? Eso es una parte. La otra parte es, y que te va a explicar a tu pregunta, es que tienen una enorme... no tienen sentimiento de culpa, por lo tanto. Al no haber una estructura moral, al no haber una estructura ética, al no haber lo que se llama en psicoanálisis una instancia superyoica, es decir, una internalización de los valores de la cultura y de la vida, no hay un sentimiento de culpa frente a la acción delictiva. Por eso la repiten, por eso no hay arrepentimiento, por eso una conducta no se transforma en una experiencia de la cual se obtiene un aprendizaje para el cambio. De ahí que el psicópata, uno lea y escucha, puede haber excepciones por supuesto, pero estadísticamente en la mayoría de los casos, el psicópata reincide, el violador, el abusador, lo hizo una vez, fue castigado y no hay con esto una rehabilitación que implique una estructura, una construcción de una personalidad que pueda haber curado, entre comillas, esa patología, sino que se repite. Por eso son sociópatas la mayor parte. ¿Y cuál es la raíz, José, de esto? ¿Es falta de, vos decís falta de valores, falta de una educación? ¿Puede haber sido un trauma que se canalice por ese lado? Es una pregunta que formulás y que es interesante porque también das parte de la respuesta. Vos sabés que la estructura de una persona, de la personalidad de un individuo, el carácter, su conducta, tiene que ver con una sumatoria de factores. Tres y los principales te diría que son: uno, con lo que venimos de fábrica, lo constitucional; dos, lo más importante, la evolución, el desarrollo, lo biográfico del individuo. Ahí es donde vos tenés amor o desamor, identificaciones, sufrimientos traumáticos, agresiones y agredidos, en fin, toda una historia que va conformando la personalidad. Y tres factores coyunturales actuales desencadenantes. De eso tenés una reacción conductual, una modalidad que es el carácter del individuo. Ajá, o sea que son las tres cosas, digamos. Sí, están las tres. Pero yo subrayaría la evolución biográfica, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo constitucional es modificable en función de una estructura que te reciba, en la cual pueda, a través del suministro del amor, de la protección, de la disponibilidad, del límite, de la sanción cuando tiene que ser, del premio, construir ese yo que tenga dentro de sí un área que la llamamos la instancia moral, crítica, ética, que configura nuestra modalidad, nuestros valores, y construye que además, a través del recibir amor, la capacidad de amar. Y si hay algo que el psicópata no tiene, es capacidad de amar. Y José, ¿qué pasa con el factor grupal? Porque digo, bueno, en este caso fue una violación en grupo, había habido el año pasado una en Chubut, pasó también en un camping en Miramar hace muy poco. ¿Qué rol juega ahí el factor de grupo? Por lo general, estamos hablando siempre en términos de lo que podamos ampliamente llevar a conocimiento de la gente. Por lo general, en los grupos pueden haber liderazgos ocasionales en la situación o determinados individuos que tienen el comando de la conducta del grupo, a lo cual los otros se pliegan. No son inocentes que se pliegan, que quede claro, pero se pliegan obedeciendo, casi entre comillas, adhiriéndose a la directiva. Y se produce lo que se llama la acción colectiva, se produce lo que se llama la contagiosidad dentro del grupo del impulso y la obediencia a la consigna inicial de los que tomaron el liderazgo de ese momento, de esa situación.
En este caso, por ejemplo, había algunos que estaban afuera, como medio en la periferia, No, porque tocando, estaban haciendo campana. haciendo O sea, campana. se quedaban afuera. Yo no sé, no leí bien si esas personas que dicen en campana después formaban parte Sí, se y iban otros rotando. Se iban rotaban rotando. o si era- no conozco bien en la singularidad de la cosa, pero por eso estoy hablando como es en la generalidad. No, perfecto. ¿Y qué pasa con la víctima en este caso? ¿Cómo hay que atender a la víctima? Nosotros, bueno, en el caso de Alicia Barrios, contaba recién Maite que ella dice que no lo superó nunca. Sí, no entendí si en el caso también de ella había sido como un intento de acoso o si había habido una... Ella dice que fue violación. Fue violación. Sí, que fue violación. Pero es una buena pregunta lo de la víctima que hace, ¿sabes, Pancho? Porque generalmente queda olvidado, ¿no? Frente a lo impactante o dramático y la indignación y el enojo que provoca la conducta del actor, del victimario, se suele a veces pasar por alto que la víctima es importante que se la escuche, que pueda ponerle palabras al relato, que pueda tener la asistencia terapéutica, que significa sacarla, aunque parezca raro lo que te voy a decir ahora, que es lo que sucede por lo general en los abusos cuando estos se dan dentro de las familias, o cuando hay que es una fantasía de cómo se protagonizó esa escena y cómo generalmente se repiten cuando es en una casa, en una familia, tienen una vivencia de culpabilidad, de complicidad y de vergüenza que las lleva a callar lo sucedido de un modo que se protege al abusador y no pueden ponerle una conducta reparadora a lo sufrido. No son ni culpables, ni tienen que tener vergüenza, tienen que poder hacerse la denuncia, tienen que poder elaborar junto con un interlocutor privilegiado lo que han vivido como traumático para que no quede como un cuerpo extraño, tienen que poder conversarlo también con su familia, tiene que tener apoyo del entorno y tiene que sacarse cualquier vivencia de esa especie de consigna de estoy estigmatizada, estoy condenada. No, es un acontecimiento traumático, altamente sufriente y es muy injusto hacia el derecho a la vida de la persona y a la felicidad de la persona que lo sufre, que necesita la sanción de la justicia al violador y la reparación a través de interlocutores privilegiados, de un entorno que la respete y de todo lo que sea el trabajo, desestigmatizar la fantasía de esto es la primera de las muchas veces que se va a repetir o esto es lo que me convierte en una condenada, entre comillas, a ser calificada de algún modo. Claro, es importante lo que decís de la culpa, porque sobre todo en los casos de violación intrafamiliar, cuando, por ejemplo, es una menor, seguramente el mecanismo mental es, consentí, porque seguramente había confianza, quiere decir que me gusta, es decir, soy... una vivencia de que hace a la sensibilidad corporal durante el acontecimiento. También, claro. O cuando por miedo van casi como si fuera obedientemente, yo lo llamé en un trabajo como una especie de obediencia hipnótica, como de un sometimiento, vas a ver cuando la situación se repite, si bueno, uno ha tenido oportunidad de trabajarlo y de verlo, la víctima casi va hasta el ambiente donde eso sucedía ante la mirada o la consigna tácita que le hace el abusador. Entonces hay una fantasía de yo tuve que ver. No, eso se llama sometimiento, obediencia, traída por el miedo que genera casi como una cosa hipnótica, voy hacia... José, soy Pablo Fernández Blanco. Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me interesa en los casos de abuso intrafamiliar que desafortunadamente se repiten y hay muchos más con respecto a lo que uno piensa. ¿A qué se debe la complicidad del entorno familiar en ciertas ocasiones? Que también incluye a mujeres, ¿no? Sí. Es mucho mayor de lo que uno Ni que hablar de los hombres, por favor, pero que incluso las estadísticas, pero sobre todo los trabajos que se tienen en lo que es el trabajo particular, los trabajos que se tienen en centros, la cantidad de gente que ha sufrido amenazas de abusos o formas, si vos querés, de acoso a través de como conductas exhibicionistas de alguno, manoseos, es enorme. Y muchas veces hubo
una cierta, puede ser vivido como si fuera negación por parte del entorno, o indiferencia, o incredulidad, donde lo que está en juego ahí es no asumir la responsabilidad de lo que ocurre, miedo a descubrir la verdad de lo que sucedió, culpa frente a la víctima, y una así como un deseo de minimizar lo ocurrido para no tener que asumir la responsabilidad de lo que sucedió y la acción que merece. José, sabemos que estás con poco tiempo, así que muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, Pancho. Muy claro como siempre. Un abrazo a todos. Un abrazo. José Eduardo Abadi, médico psiquiatra, psicoanalista y escritor.